Yasuda Shoma se le iba a declarar a una nueva estudiante transferida. Él ya se lo había contado a todo el mundo de antemano para que me lo mantuvieran en secreto, pero un alma indiscreta ya me lo había contado todo. Nadie sabía que yo estaba perdidamente enamorada de Shoma y fantaseaba con casarme con él algún día. Esta vez, Shoma había caído rendido a los pies de la chica nueva, un flechazo en toda regla. Seguramente todos esperaban que yo llorara, gritara y montara un escándalo, ya que a todo el mundo le encantan estos dramas de celos y corazones rotos. La multitud esperaba con impaciencia a que yo perdiera los estribos y provocara una escena memorable. Pero, para su decepción, no di señales de vida hasta que la confesión de Shoma concluyó sin ningún contratiempo. A pesar de que una multitud de curiosos los rodeaba, el ambiente se sentía extrañamente desangelado. El rostro de Shoma tampoco reflejaba una gran felicidad. Mientras abrazaba a su nueva novia, sacó el móvil. Pero no había ni una sola llamada ni un solo mensaje. Shoma frunció el ceño solo un poco. Luego se giró hacia el círculo de espectadores y anunció: «Esta noche invito yo, todos los que estáis aquí». Sus palabras desataron una ovación instantánea entre mis compañeros de clase. Fue entonces cuando yo, que había permanecido oculta tras la sombra de unos arbustos, finalmente salí a la luz. Alguien con buena vista me descubrió y no tardó en gritar: «¡Es Saito Saki! ¡Saki ha venido! ¿Lo veis? Sabía que Saki no podría aguantarse». Shoma levantó la cabeza de golpe, y en el instante en que me vio, una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. Ignorando las miradas de la multitud, que bullía de expectación ante el inminente drama, caminé en línea recta hasta plantarme justo delante de él. Saki. Shoma estrechó aún más a su nueva novia contra sí y, sin dejar de mirarme, dijo con voz monótona: «El amor no es algo que se pueda forzar. Nos conocemos desde hace más de 10 años. No quiero ser demasiado cruel contigo. Hay una historia entre nosotros. Siempre te veré como a una hermana pequeña. Si alguna vez tienes un problema, no dudes en pedírselo». Al terminar, bajó el tono de voz y añadió: «Todo el mundo está mirando. Deja de montar un numerito y vete a casa». «¡Shoma!». Lo interrumpí y di un paso tranquilo hacia adelante. Volvió a fruncir el ceño. «Saki, sé razonable». Dejé escapar una pequeña risa y le tendí la pulsera que acababa de quitarme de la muñeca. «Solo he venido porque quería devolverte esto». La expresión de Shoma se ensombreció al ver la pulsera. «Saki, ¿qué estás tramando ahora? Cógela, por favor. Ya no tengo intención de seguir atosigándote». Shoma me clavó la mirada y su voz se volvió aún más fría. «Ese dinero no es nada del otro mundo. Si no la quieres, puedes tirarla». Apenas había terminado de pronunciar esas palabras, me di la vuelta y arrojé la pulsera a una papelera cercana. «Tira también todos los regalos que te hice antes». Dicho esto, me marché sin volver la vista atrás ni una sola vez. Shoma se quedó allí inmóvil, observando hasta que mi figura desapareció por completo, pero su semblante seguía extrañamente pálido. Un amigo a su lado intentó aligerar el ambiente a toda prisa. «Bueno, ya sabes cómo es Saki de orgullosa. Solo está fingiendo. Ya verás, Shoma. Te aseguro que esta misma noche volverá arrastrándose y pidiendo perdón. ¿Qué va? Seguro que en cuanto nos demos la vuelta se pone a rebuscar en la basura entre lágrimas». Al oír eso, Shoma soltó una risa hueca y dijo: «Dejadla que haga lo que quiera. Si no tuviéramos que guardar las apariencias por nuestras familias, ¿quién en su sano juicio querría aguantarla? Ya déjalo, no te enfades. Hoy tenemos que celebrar como es debido. Sería una pena que nos arruinara la noche». Shoma miró de reojo a su nueva novia, una chica deslumbrante y hermosa que estaba a su lado, y con ese gesto desterró de su mente el rostro fastidioso de Saki. Estaba seguro de que al día siguiente Saki volvería a actuar como si nada hubiera pasado. La estaría esperando bajo su dormitorio para pegarse a él de camino a clase.
Hacía años que estaba harto de ver la misma farsa repetirse una y otra vez. Cuando llegué a la orilla del río, la lluvia se había convertido en un diluvio. Me quedé allí de pie bajo la lluvia con mi paraguas, rememorando el sueño que había tenido hacía unos días. En mi sueño, yo perdía la cabeza al enterarme de la confesión de Shoma a Kanami Katayama. Lloraba, gritaba, le exigía una explicación, y esa misma noche me arrojaba a este mismo río. Pero ¿cuál fue el resultado? Casi pierdo la vida. Shoma solo estuvo en el hospital 5 minutos antes de marcharse con una frialdad glacial. La familia Saito, que me había acogido y criado, consideró mi intento de suicidio una vergüenza, y al ver la actitud de Shoma, decidieron que ya no les servía para nada. Me obligaron a dejar la escuela y me enviaron de vuelta con mis padres biológicos, que no eran más que unos borrachos, ludópatas y sinvergüenzas. Al final, mi vida se despeñó al abismo y terminé muriendo miserablemente en un país extranjero. Después de mi muerte, la persona que recogió mis huesos destrozados fue esa persona de la que siempre había mantenido distancia, a la que incluso temía. Mientras tanto, Shoma disfrutaba de su vida de recién casado, con un futuro próspero y brillante, y nunca, de principio a fin, volvió a aparecer. Durante los últimos días, todo lo que vi en aquel sueño se ha ido haciendo realidad, una cosa tras otra. Si no fuera por ese sueño, ahora mismo estaría llamando a Shoma como una loca, preparándome para saltar a este río con la intención de morir. Estoy inmensamente agradecida por este sueño. Me siento como si hubiera vuelto a nacer. Siento que poco a poco puedo cambiar el trágico destino que me fue asignado. A la tercera vez que marqué el número, por fin obtuve respuesta. Apreté el móvil con fuerza y me lo llevé con cuidado a la oreja. El nombre, Ryota, se arremolinó en la punta de mi lengua varias veces, antes de que pudiera pronunciarlo lentamente. La lluvia torrencial ahogaba todos los ruidos del mundo, y en medio de ella solo se oía una voz profunda y resonante, con un ligero toque de hastío. ¿Saki? Ryota, está lloviendo muchísimo. Estoy en la orilla del río. No puedo volver. ¿Podrías venir a buscarme? Hubo un silencio de varios segundos al otro lado de la línea. Apreté con fuerza el mango del paraguas, nerviosa, con las palmas de las manos pegajosas de sudor. En mi sueño, cuando Ryota recogió mi cadáver, juraría que estaba llorando. Sus lágrimas cayeron una a una sobre mi carne en descomposición y mis huesos blancos. Incluso en el sueño, sentí su calor con una claridad asombrosa. Después, guardó mis cenizas en un pequeño frasco que llevó consigo para siempre y vivió el resto de su vida en soledad. Solo recordarlo hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas y un sollozo se me escapó. ¿Por qué lloras? La voz de Ryota sonó de repente. Su tono, como siempre, era monótono, casi con un deje de irritación. En ningún momento he dicho que no iría. Entonces, ¿cuándo vienes? Espera, llego en 20 minutos. Vale, te esperaré, Ryota. No dijo nada más y colgó. 15 minutos después, le di mi paraguas a una madre y su hijo que se resguardaban de la lluvia cerca de allí. Por eso, cuando Ryota llegó, yo ya estaba completamente empapada. Salió del coche y caminó hacia mí con los labios apretados. Su expresión era tan gélida como la escarcha o la nieve implacable. Me aparté el flequillo mojado, levanté la cara y le sonreí. Ryota, has llegado justo a tiempo. Saki, eres idiota. Con la misma expresión fría, Ryota me agarró del brazo y me metió a la fuerza en el coche. Luego me arrojó una manta suave. Sécate bien, no me ensucies el coche. Me lanzó una mirada a través del espejo retrovisor y, sin dudarlo, giró el volante y arrancó. Sí, asentí, acurrucándome dócilmente en la manta. Sin embargo, mi mirada volvió a posarse inevitablemente en él, concentrado en la conducción. Cuando Ryota no muestra ninguna expresión, siempre parece frío e inaccesible.
En el instituto, muchas chicas estaban enamoradas de él, pero ninguna se atrevió a confesárselo. Era el compañero de dormitorio de Shoma. Yo solía ir a menudo a su residencia para visitar a Shoma, y cada vez que iba, Ryota me miraba con una expresión de profundo fastidio. Y ahora mismo, aunque ha venido a buscarme, su actitud sigue siendo igual de gélida. Cuando me metió a la fuerza en el coche, no tuvo la más mínima delicadeza. Todavía tengo una marca roja en la muñeca, y me escuece. Lo mire por donde lo mire. Es imposible creer que él haya estado enamorado de mí en secreto todo este tiempo. Bajé las pestañas suavemente. Todo lo que vi en mi sueño se ha hecho realidad hasta ahora. Pero desde que empecé a actuar, algunas cosas también han comenzado a cambiar poco a poco. Entonces, ¿los sentimientos de Ryota también habrán cambiado? ¿O es que desde el principio nunca sintió nada por mí? Si es así, mis acciones solo le están causando problemas. ¿Volvemos al dormitorio?, preguntó Ryota de repente, mirándome de reojo. Mi corazón dio un vuelco. Cuando me di cuenta, las palabras que salieron de mi boca fueron: sí, a tu dormitorio. Ryota, sin soltar el volante, soltó una especie de risa nasal. Shoma no volverá esta noche. Lo sé. Apreté el borde de la manta, aplicando más y más fuerza con la punta de los dedos. No es que quiera verlo a él. Al instante siguiente, el coche frenó en seco y se detuvo en el arcén. Ryota se giró hacia mí. La escarcha gélida en el fondo de sus ojos me golpeó como un peso en el pecho. Saki, no me involucres en vuestra farsa. No, no es mi intención. Se quedó mirándome fijamente y cogió su móvil. Llamaré a un taxi. Vuelve tú sola. Ryota. Me mordí el labio con fuerza y en un impulso le arrebaté el móvil. Saki. Me miró, pero en sus ojos no había ira ni desprecio. Solo un torbellino de innumerables emociones en sus pupilas profundas y claras. De repente, una tristeza indescriptible me inundó. Ryota, no quiero volver. Si regreso al dormitorio, todos se reirán de mí. Tampoco puedo volver a casa. Oye, ¿podrías dejar que me quede en tu dormitorio solo por una noche? Fui bajando la voz mientras escondía su móvil detrás de mi espalda. Claro que si de verdad me odias y no quieres ni verme, lo entiendo. Me rendiré. En el instante en que esas palabras cayeron en el silencio, una lágrima se deslizó desde mi ojo. Una a una, silenciosas, sin hacer ruido. Ryota no dijo nada, pero en silencio arrancó el motor y puso el coche en marcha de nuevo. Nos dirigimos al instituto. El coche se detuvo frente al edificio de su residencia. Entré en el dormitorio en silencio, siguiendo a Ryota. Sacó una sudadera limpia del armario y me la tendió. El baño está ahí. Ryota es alto, así que la sudadera que me dio me quedaba enorme. El bajo me llegaba hasta las rodillas como si fuera un vestido. Después de ducharme, me la puse y salí descalza a la habitación. Ryota me miró de reojo, pero apartó la vista enseguida. Pasé por delante de la cama de Shoma y me senté con cuidado en el borde de la de Ryota. Gotas de agua caían de las puntas de mi pelo mojado, manchando la sábana. El ligero aroma que quedaba en mi cuerpo era el de su champú y su gel de baño. En este pequeño espacio, un olor idéntico al suyo comenzó a flotar sutilmente. Era algo indescriptible, ambiguo, algo que brotaba en silencio. Ryota cogió un paquete de cigarrillos, carraspeó y dijo: «Voy a fumar un momento», y salió al balcón. Con un poco de curiosidad, eché un vistazo a la cama de Ryota. Las sábanas y el edredón de color gris pálido estaban impecables y perfectamente ordenados. Sobre su escritorio había un ordenador portátil y varios libros, dando una impresión de pulcritud y eficiencia. Cuando estaba a punto de fijarme en los objetos de su escritorio, de repente mi móvil sonó. En la pantalla brillaba un nombre: Shoma. No contesté al teléfono, pero al otro lado volvieron a llamar de inmediato, sin ninguna intención de parar. Harta, puse el móvil en silencio y lo metí en el bolso. Ryota, lo llamé mirando hacia el balcón. Él se giró de inmediato, apagó el cigarrillo
y entró. ¿Qué pasa? Como yo estaba sentada en la cama, tuve que levantar la vista para mirarlo. Nuestros ojos se encontraron, pero apenas 2 segundos después, él desvió la mirada. Sin embargo, no se me escapó que las puntas de sus orejas se habían teñido de un ligero color rojo. Oye, he mojado la cama. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Ryota me miró y luego dirigió la vista a la mancha húmeda en la sábana. Su nuez se movió, tragando con fuerza. Después se levantó en silencio, cogió una toalla y me la dio. Primero, sécate el pelo. Yo cambiaré las sábanas. Cuando termine, te acuestas. Dicho esto, sacó un juego de sábanas limpias del armario. Apreté la toalla, recordando cómo se le habían puesto las orejas de un rojo intenso, y no pude evitar sonreír. Cuando volví a la habitación después de secarme el pelo, Ryota ya había hecho la cama por completo. Ya puedes dormir. ¿Y tú? Le pregunté. Ryota acercó una silla, y sin siquiera volverse a mirarme, respondió: voy a jugar. Ah. Me senté en su cama un poco insatisfecha. Ryota cogió unos auriculares, y justo cuando se los iba a poner, su móvil sonó de repente. Echó un vistazo a la pantalla, luego se giró una sola vez para mirarme, y pulsó el botón de respuesta. ¿Shoma? ¿Qué ocurre? En el instante en que oí ese nombre, mi corazón se encogió y contuve la respiración. Sí, estoy en el dormitorio. ¿Alguien ha dicho que ha visto a Saki venir a nuestra residencia? Ryota volvió a mirarme. El pánico y la confusión me invadieron de golpe, y antes de que pudiera terminar de hablar, me levanté. Caminé directamente hacia él, me senté a horcajadas sobre sus rodillas y rodeé su cuello con mis brazos. En el momento en que Ryota intentó apartarme por puro reflejo, me acerqué a su oído y le susurré: Ryota, dile que no estoy aquí. Sentí cómo su piel se estremecía bajo mis dedos. Un calor intenso me recorrió. Miré la vena azul que se marcaba en su cuello, tensa y ligeramente palpitante por la tensión. Su nuez se movía bruscamente hacia arriba y hacia abajo, y su corazón latía tan rápido que casi podía oírlo. Cuando levanté la cara para mirarlo, Ryota me devolvió la mirada en silencio, con los ojos entornados. En el fondo de sus pupilas, un deseo ardiente comenzaba a aflorar. No está. He estado todo el rato en el dormitorio. Ella no ha venido. Pregúntale a otro. Dicho esto, Ryota cortó la llamada sin dudarlo. Arrojó el móvil a un lado y con sus dedos largos y ágiles me sujetó firmemente la cintura por encima de la sudadera. Ejerció una presión repentina, atrayendo mi cuerpo contra su pecho. En ese instante, sentí con claridad su calor, como el de un volcán a punto de estallar. Una alarma sonó en mi cabeza. Lo primero que pensé fue: tengo que escapar. Pero Ryota, lejos de dejarme ir, me abrazó con más fuerza. Saki. Su voz era ronca, casi desesperada. Su aliento ardiente caía en mi oído y en mi cuello. Instintivamente encogí los hombros e intenté girar la cara, pero sus labios encontraron los míos directamente. No me provoques, no quiero tocarte en un lugar como este. Ryota. Me retorcí intentando cambiar de postura, pero aquel volcán estaba a punto de entrar en erupción, violento, aterrador. En una breve pausa para respirar, por fin logré articular palabra. Si no quieres tocarme, ¿por qué me besas? Además, ¿siquiera sabes cómo besar? Mis labios ya están hinchados. Saki. Ryota no abrió los ojos, pero la fuerza en sus manos que me sujetaban la cintura disminuyó un poco. Sus dedos eran largos y fuertes. La sensación de su agarre en el hueco de mi cintura, por encima de la tela, era una mezcla de dolor y un calor irrefrenable que me oprimía. Ryota. Fruncí el ceño e intenté apartar sus manos, pero él, en lugar de soltarme, tomó mis dedos y los apretó con fuerza entre los suyos. Saki, no te muevas. Esta vez seré más gentil. En el instante en que sus palabras cayeron, las manos de Ryota se posaron suavemente en la parte baja de mi espalda. Al momento siguiente,
me apretó con fuerza contra su pecho, uniendo nuestros cuerpos por completo. Este beso fue sorprendentemente suave y largo, aunque al final perdió un poco el control y se convirtió en un beso profundo, voraz, como si quisiera devorarme. Ryota. Le di unos golpecitos en el pecho y en una pausa para respirar, abrí la boca y le mordí suavemente el labio. Saki. Su voz era apenas un susurro ronco, casi inaudible. Podía sentir cómo todo su cuerpo se tensaba. El calor de sus palmas era como estar envuelta en llamas, amenazando con derretirme por completo. De repente, Ryota hundió el rostro en mi cuello y dejó escapar un suspiro bajo y atormentado. El volcán entró en erupción y por un instante se calmó, pero al segundo siguiente, el calor volvió a subir hasta el punto de explotar de nuevo. Sin embargo, como si volviera en sí, Ryota me apartó con delicadeza y me ayudó a ponerme de pie. Su rostro tenía una expresión extraña e indescifrable, y en el aire flotaba un olor desconocido y sutil. No pude evitar preguntar: «Ryota, lo de antes, ¿qué ha sido?». Sus orejas estaban tan rojas que pensé que empezarían a sangrar. En sus ojos, normalmente fríos e inaccesibles, ahora solo se veía el color profundo y denso del deseo. «Voy a darme una ducha». Ryota se levantó y con la mirada baja me arregló con cuidado el bajo de la sudadera descolocada. «Duérmete tú primero». Antes de que pudiera decir nada, desapareció rápidamente en el baño. Cuando oí el sonido del agua, me tumbé boca abajo en la cama de Ryota y di una vuelta completa. Luego me enfrié las mejillas ardientes con el dorso de la mano. De alguna manera, aunque fuera solo una intuición, sentí que lo había entendido. Ryota es alto y hace mucho ejercicio, por lo que su cuerpo tiene músculos fibrosos y sin un ápice de grasa. El puente de su nariz es recto y la línea de su mandíbula afilada y definida. Sus dedos también son largos, con una fuerza precisa en sus nudillos. Lo mire por donde lo mire, no parece del tipo bueno precoz. ¿Será posible que nunca haya tenido novia? ¿O que ni siquiera haya tenido una relación cercana con una chica? Mientras pensaba en eso, sentí como unas dulces burbujas estallaban una a una en mi pecho. Tumbada boca abajo sobre la almohada de Ryota, metí la mano debajo y encontré un pendiente de perla. Reconocí aquel pendiente. Era la otra mitad del par que yo solía llevar a diario. Lo había perdido una vez que vine a visitar a Shoma a su dormitorio, y por más que lo busqué, no lo encontré. Parece que Ryota lo recogió entonces. De repente, recordé algo. En el sueño que tuve, me pareció que este pendiente siempre había estado junto a Ryota. Tras mirarlo fijamente durante un rato, aturdida, volví a colocarlo con cuidado bajo su almohada. En ese momento, el sonido del secador que venía del baño cesó. Ryota salió, vestido con ropa de estar por casa, un conjunto informal de color azul oscuro. Envuelto en el vapor, su piel parecía traslúcida y pálida, y su pelo al moverse suavizaba un poco su habitual expresión afilada y fría. Por alguna razón, en ese momento, Ryota me pareció un poco adorable. Justo cuando iba a llamarlo, oí unas voces débiles que venían de fuera de la puerta. Mi rostro cambió de color al instante, y mi cuerpo se tensó. Entre las voces, había una que reconocí claramente, la de Shoma. Ryota también frunció el ceño, pero se movió mucho más rápido que yo. Y entonces, Shoma abrió la puerta y entró. Mi ropa ya había sido metida a toda prisa en el armario por Ryota. Mis zapatos también estaban bien escondidos en lo más profundo debajo de la cama. Mientras tanto, Ryota había levantado el edredón y se había metido en la cama. Solo había una luz encendida en la habitación del dormitorio, por lo que el ambiente estaba en penumbra. Yo estaba escondida bajo ese mismo edredón. Desde fuera solo se veía un pequeño bulto. Si Shoma no se acercaba y miraba con atención, no se daría cuenta. «¿Por qué has apagado la luz tan pronto?». La voz de Shoma tenía un deje de curiosidad. «Será por la lluvia, me duele un poco la cabeza», respondió Ryota.
mientras bajo las sábanas me agarraba con suavidad la muñeca para que dejara de moverme nerviosamente. Esta cama solo mide 1.30 metros de ancho, y como Ryota es alto y tiene las piernas largas, el espacio es muy reducido. Todo mi cuerpo estaba pegado al de Ryota, y mi respiración superficial rozaba la piel de su cintura. En ese momento, sentí con total claridad cómo los músculos de su abdomen se tensaban de una forma increíble. Entendido. Shoma, sin encender la luz, se sentó en la silla, cogió el móvil y empezó a llamar a alguien. Como no obtuvo respuesta tras varios intentos, su voz empezó a teñirse de una evidente irritación. Ryota, ¿tú qué piensas? ¿No crees que Saki lo está haciendo a propósito? ¿El qué? Justo hoy que me le he declarado a Kanami, va ella y se pone a estorbar de esta manera. Hace un rato vi en las noticias que una universitaria se había tirado a un río por un desengaño amoroso. Pensé que podría ser ella, así que dejé a Kanami plantada y vine corriendo a toda velocidad. Pero la persona que sacaron del agua era otra. Llevo toda la noche llamándola y no contesta ni una vez. Tampoco da señales de vida. Shoma arrojó el móvil sobre la mesa con un gesto de fastidio. Todo es a propósito. Lo hace para arruinar mi cita de esta noche. Dicho esto, soltó una risa fría. Total, seguro que va a seguir pegada a mí para siempre, como si nada. Eso no tiene por qué ser así, dijo Ryota en un murmullo. ¿Que no tiene por qué ser así? La voz de Shoma sonó un poco sorprendida. Ryota, tú has sido el que mejor ha visto cómo ha estado detrás de mí estos 2 últimos años. ¿No estabas tú también harto de ella? Nunca la has tratado con amabilidad ni una sola vez. En el instante en que oí esas palabras, me enfurecí y le mordí con fuerza en la cintura. Él, por el dolor, extendió la mano instintivamente y la punta de sus dedos rozó mis labios. Sin dudarlo, le mordí suavemente el dedo. Todo el cuerpo de Ryota se estremeció y dejó escapar un sonido ahogado, un bajo y contenido. ¿Qué te pasa? No, nada. Se me ha subido un gemelo. La voz de Ryota era ronca, y tras terminar la frase, tosió 2 veces en voz baja. Ah, vale. Pues descansa. Yo ya me voy. Dicho esto, Shoma se levantó de la silla y murmuró. Voy a usar el baño un momento. Cuando abrió la puerta del baño, de repente recordé algo. Cuando me duché, lavé mis calcetines y los dejé colgados en el baño. Efectivamente, no habían pasado ni 2 minutos cuando Shoma regresó, y su rostro mostraba una evidente sonrisa burlona. Ryota, tú has metido a una chica en el dormitorio. ¿A que sí? Vaya, sí que la has escondido bien. Venga, ¿quién es? ¿Qué belleza ha conseguido conquistar a nuestro intocable Ryota? No digas tonterías. Shoma se acercó unos pasos a la cama con una sonrisa pícara. ¿Acostarte tan pronto? No irás a decirme que la tienes escondida en la cama, ¿verdad? ¡Shoma! La voz de Ryota se volvió grave de repente. Vale, vale, no me acerco. Shoma se detuvo en seco. Sin embargo, lanzó una mirada curiosa a la cama de Ryota. Oye, ¿tienes condones? Me sobran, si quieres te doy uno. En ese instante, bajo el edredón, Ryota me sujetó suavemente la nuca, pegándome por completo a su cuerpo para que no pudiera moverme. Luego miró a Shoma y dijo con voz fría, «No uses a una chica como el objeto de tus bromas». ¿En serio? ¿Va en serio? Shoma parecía genuinamente sorprendido. Ryota apretó los labios y su nuez subió y bajó bruscamente. Sí, si la habitación hubiera estado un poco más iluminada, Shoma sin duda habría visto en la cara de Ryota la lucha desesperada por reprimir un deseo desbordante. Porque aunque me sujetaba por el cuello para que no me moviera, mis otras partes del cuerpo no estaban precisamente quietas. Total, dentro del edredón nadie podía verme. Así que en secreto probé a tocarle los abdominales. Con cada caricia, sus músculos reaccionaban con una sacudida, tensándose un poco más cada vez. Con un deje de travesura, deslicé mi mano suavemente hacia abajo, y en el instante en que toqué la línea de Apolo,
El cuerpo de Ryota se sacudió con una fuerza que a la que sorprendió de verdad fue a mí. «Bueno, no voy a molestar. Pasaré la noche fuera», dijo Shoma con un deje de insinuación, mientras volvía a clavar la mirada en la cama de Ryota. Por dentro sentía un ligero desdén. Normalmente, Ryota no se acercaba a las mujeres y mantenía una actitud fría, pero por lo que parecía, no era un hombre tan estoico como aparentaba. Si su suposición era correcta, había una chica escondida bajo las sábanas. Vaya, vaya, así que se lo montaba bien. A pesar de pensarlo, Shoma no lo dijo en voz alta. Al fin y al cabo, su relación con Ryota no era mala, y aunque la popularidad de Ryota con las chicas le molestara un poco, no era suficiente para crear un conflicto entre ellos. Sin más, Shoma abandonó la habitación del dormitorio. En el instante en que la puerta se cerró, levanté el edredón de un tirón y dejé escapar un largo suspiro. Ryota ya no podía respirar. Ryota estaba recostado en el cabecero de la cama, observándome fijamente con una mirada profunda. La suave luz proyectaba sombras sobre sus facciones bien definidas, haciendo que su contorno pareciera más tridimensional, destacando en silencio. Cuando me di cuenta, estaba completamente absorta en su figura, mirándolo atontada. Dicen que una belleza se ve aún más hermosa bajo la luz adecuada, pero en realidad, con los hombres pasa lo mismo. Esa atmósfera especial que se crea al mirar a un hombre guapo en una luz tenue y difusa, se ven mucho más interesantes, mucho más atractivos que de costumbre. Saki. Ryota se incorporó lentamente, extendió la mano, apartó con delicadeza un mechón de pelo que me caía junto a la oreja y luego me acunó el rostro con ambas manos. Con una mirada seria, dijo: «Yo nunca he pensado que fueras una molestia, y no creo haberte tratado con frialdad nunca. No hagas caso de lo que dice Shoma». Al terminar de hablar, apartó las manos de repente, levantó el edredón y se bajó de la cama. «Duérmete». ¿Y tú, Ryota?», le pregunté. Él cogió un paquete de cigarrillos y señaló hacia el balcón. «Voy a fumar uno. Tú duérmete». En ese preciso instante, estornudé. Los pies de Ryota se detuvieron en seco. Le agarré la manga del pijama y, frunciendo el ceño, dije con voz un poco lastimera: «Creo que he pillado un resfriado. Me duele la cabeza». Ryota me miró durante un momento y luego dijo: «Primero suéltame. Te traeré una medicina». Me tomé la medicina. Si de verdad no quieres tener nada más que ver conmigo, me iré de aquí ahora mismo. Dicho esto, me levanté de la cama. Sin preocuparme por encontrar mis zapatos, caminé descalza hacia la puerta. Cuando pasé junto a Ryota con la cabeza gacha, las lágrimas ya caían en silencio por mis mejillas. «Saki». Ryota me agarró del brazo para detenerme. «Te lo he dicho antes, no es que te odie. ¿Entonces asumirás la responsabilidad?». Me solté de su agarre, levanté la cara y lo miré con desafío. «Tú me besaste, me abrazaste, y de esa manera...». Ryota me sujetó la barbilla, me atrajo hacia él y me dio un beso feroz. «Saki». Sus labios me absorbieron profundamente. Su respiración se volvía cada vez más agitada. «Si de verdad tienes la intención de arrastrarme a esto, entonces hazlo hasta el final». Rodeé su cintura firme con mis brazos y, poniéndome de puntillas, respondí a su beso profundo. «De acuerdo». Durante las vacaciones de la Golden Week, fui a la ciudad donde vivían mis padres biológicos. Pasé allí 3 días. Para cuando me fui, esa pareja de borrachos, ludópatas y delincuentes reincidentes ya había sido detenida por la policía, y lo que les esperaba era el severo pero justo castigo de la ley. Secuestro, juego ilegal, prostitución forzada. Gracias a aquel sueño tenía pruebas de todo. Ya no necesitaba esperar a renacer. No tenía que depender de una próxima vida. En este mundo, con mis propias manos, pude escapar de aquel infierno y darles a esos demonios el castigo que se merecían. Cuando subí al avión, por fin pude soltar el aliento que había estado conteniendo durante tanto tiempo.
Sentí como si el pesado lastre que oprimía mi corazón por fin se hubiera liberado. En ese instante, por primera vez, me sentí verdaderamente libre, verdaderamente ligera. Después de que el avión aterrizara en la ciudad de Seikyo, le informé inmediatamente a Ryota de que había llegado bien. Pero no le conté el verdadero propósito de mi viaje. Él pensaba que simplemente había ido de viaje unos días con unas amigas. ¿Voy para allá esta noche? ¿Has terminado de ordenar la casa? Ryota ya se había mudado fuera del campus. Ya estaba en cuarto año y apenas necesitaba ir a la universidad y sobre todo seguir viviendo en el mismo dormitorio, que Shoma era un inconveniente. Ya he terminado. Voy a recogerte. Él me miró desde arriba con una leve sonrisa en los labios. La cintura tampoco está mal, ¿sabes? ¿Quieres probar? Contuve la risa mientras le pinchaba los abdominales duros y firmes con un dedo. Luego me acerqué a su oído y susurré con una risa contenida. Pero has sido un poco rápido, ¿no? Saki. Aunque la cara de Ryota mostraba un poco de desconcierto, no pudo ocultar el ímpetu propio de la juventud, ni la mirada competitiva en sus ojos. Ya me las pagarás, no te perdonaré aunque llores. En la fiesta de cumpleaños de esa noche, Shoma, como de costumbre, había invitado a un gran número de amigos. Kanami se había arreglado con especial esmero para la ocasión. Era la viva imagen de la belleza deslumbrante a ojos de cualquiera. Sentada al lado de Shoma, la pareja atraía de forma natural todas las miradas. Kanami sonreía halagada por los cumplidos de un pequeño grupo de chicas, y de forma inconsciente comprobaba la expresión de Shoma una y otra vez. Shoma. Kanami lo llamó varias veces hasta que él finalmente reaccionó. ¿Qué pasa? Ya es tarde y todo el mundo tiene hambre. No tengas prisa. Aún no estamos todos. ¿Quién falta por venir? Sí, ¿quién? Ryota todavía no ha llegado. Ah, ya me acuerdo, Saki. Saki todavía no ha venido, ¿verdad? ¿Creéis que vendrá? Es el cumpleaños de Shoma. ¿Cómo se lo iba a perder esa chica? La voz de Shoma cortó de repente las conversaciones de los demás. No he invitado a Saki, y aunque viniera, no entraría. Shoma, no te enfades. Hoy es tu cumpleaños, intervino Kanami de inmediato con voz suave y conciliadora. No dejes que una persona insignificante te arruine el humor, ¿vale? Tienes razón. Shoma dirigió su mirada hacia Kanami, sentada a su lado. Kanami era en verdad una mujer hermosa, deslumbrante, llamativa. Saki también era guapa, pero de una manera completamente diferente. Por eso en aquel momento se sintió atraído a primera vista por la belleza radiante de Kanami. Sin embargo, una vez que la persiguió y la consiguió, se dio cuenta de que no era para tanto. Durante el último mes, Saki ya no esperaba bajo su dormitorio. No intentaba seguirlo a clase o a la cafetería. No aparecía a su lado. De repente, simplemente se había desvanecido de su mundo. Las pocas veces que se cruzaban por la universidad, Saki apartaba la cara de inmediato y se alejaba de él. Shoma, ante ese cambio, sintió una extraña. La razón era que todo el mundo lo vio. Justo detrás de Ryota había una chica de pie, y esa chica era Saki. Shoma no se levantó, permaneció sentado inmóvil, pero el vaso que hasta ese momento sostenía y giraba en su mano, de repente se hizo añicos con un crujido. Kanami soltó un grito de sorpresa. ¡Sangre, Shoma! ¡Te está sangrando la mano! ¡Fuera! ¿Shoma? He dicho que te vayas. ¿No me has oído? Shoma se levantó y estrelló el vaso roto contra el suelo. Kanami, tras unos segundos de desconcierto, rompió a llorar y salió corriendo. Las demás personas que estaban en la sala, como si hubieran captado la situación, se levantaron en silencio y uno tras otro salieron discretamente. De la mano de Shoma, que se había quedado solo, goteaba un rojo intenso sobre el suelo. Pero él no parecía notar el dolor. Su mirada afilada seguía clavada en Ryota. Tras un momento de silencio, Shoma extendió el dedo y me señaló directamente. «¿Ryota? ¿No vas a darme una explicación?» En ese momento,
Los dedos de Ryota, que sostenían mi mano por debajo de la manga, la apretaron con más fuerza. Sus dedos eran secos y fuertes y me transmitieron una sensación de seguridad indescriptible. ¿Qué quieres que te explique? ¿Por qué Saki ha venido contigo? Tú me dijiste que la trajera. ¿Lo has olvidado? Dicho esto, Ryota, sin soltar mi mano, me atrajo hacia su lado y sin dudarlo me abrazó. En ese instante, Shoma se transformó en una bestia enfurecida. Con la mano ensangrentada, agarró el vaso que tenía delante y lo estrelló con todas sus fuerzas contra el suelo. Ryota, tú, ¿no sabes la relación que tenemos Saki y yo? ¿Qué relación? ¿Es tu novia? ¿Tu prometida? Ryota no retrocedió ni un paso. ¿O es que cualquier mujer que se enamore de ti una vez se convierte en tu propiedad? Los ojos de Shoma estaban completamente inyectados en sangre. Tú sabías que le gustaba y aún así me la has robado. Shoma, él no me ha robado. Apreté la mano de Ryota y miré a Shoma directamente a los ojos. Fui yo quien dio el primer paso. Además, tú ya no me gustas. No, creo que en realidad hace mucho que dejaste de gustarme. Miré fijamente a Shoma. De repente, Shoma se quedó en silencio. Luego su mirada se desvió lentamente de Ryota hacia mí. Su rostro, que siempre había sido atractivo, ahora tenía una expresión indescriptiblemente dura. Saki, Ryota todavía no sabe que no eres la verdadera heredera de la familia Saito, ¿verdad? ¿No es un poco deshonesto ocultarle algo tan importante? Yo ya estaba preparada para que mi verdadera identidad se hiciera pública, pero que Shoma lo revelara de esa manera, tan de repente me hizo sentir una vergüenza que me dejó paralizada sin saber qué hacer. La mano que Ryota sostenía se quedó rígida y helada en un instante. Un sudor frío empezó a brotar de mis palmas capa sobre capa. Al ver mi rostro pálido, Shoma sonrió. Así que era verdad, se lo habías ocultado. Claro, si supiera tu verdadera identidad, seguro que Ryota te evitaría. Aunque te le ofrecieras, no se atrevería a ponerte un dedo encima. Shoma. Ryota de repente me soltó la mano. Con el rostro inexpresivo, comenzó a remangarse las mangas. Luego se quitó el reloj y me lo entregó. Antes pensaba que solo eras un frívolo bueno para nada, pero que al menos tenías un mínimo de decencia. Pero ahora lo tengo claro. Ryota dio un paso adelante, agarró a Shoma por el cuello de la camisa y lo estampó con fuerza contra la pared. No eres más que una escoria despreciable y vil. Shoma, enfurecido, intentó contraatacar, pero Ryota lanzó un puñetazo que impactó de lleno en su cara. Y además, eres un cobarde inútil. Y que te quede claro, Shoma, la que me gusta no es la heredera de la familia Saito, ni la de la familia Endo. La que me gusta es Saki. Solo Saki. Si su nombre es Saki Saito, me gusta Saki Saito. Si es Saki Endo, me gusta Saki Endo. Es así de simple, pero Saki ya está manchada. Antes de que pudiera terminar la frase, el puño de Ryota volvió a hundirse en la cara de Shoma. Shoma soltó un grito ahogado y se desplomó torpemente en el suelo, tapándose la boca y la nariz ensangrentadas. Temiendo que Ryota fuera a seguir y que ocurriera algo irreparable, me apresuré a agarrarle del brazo. «Ryota, para allá. Esto se convertirá en un incidente de verdad». El rostro de Ryota estaba frío y contraído, pero aún así bajó el puño. Lanzó una mirada al ensangrentado Shoma, sacó su móvil y se dispuso a encargarse de la situación. El beso de Ryota cayó sobre mi cuello. «Saki, a mí eso no me importa, pero aún así me hace feliz que lo digas. Los hombres en estas cosas no podemos evitar ser posesivos. Lo sé, Ryota. Lo que quería decir es que no quería que él manchara mi nombre. Lo hice tanto por ti, Ryota, como por mí misma». Dicho esto, esbocé una sonrisa y hundí el rostro en su abrigo. «Ryota, volvamos a casa pronto. Me muero de frío». «De acuerdo». Me tomó de la mano. Su mano era increíblemente fuerte y me envolvió por completo. Y esa mano nunca la soltó en toda su vida.
Esto ocurrió cuando mi relación con Ryota aún no se había hecho pública. Fui a la casa de los Saito y pasé toda la tarde hablando con los mayores de la familia. Al final, gracias a la intercesión de la verdadera heredera, Sumire Saito, pude recuperar mi propia tutela legal. Con esto ya no tenía ningún lazo ni obligación con la familia Saito. Elegí este momento porque conocía a los Saito mejor que nadie. Si se hubieran enterado de mi relación con Ryota, se habrían pegado a la familia Shima como sanguijuelas. No quería cargar a Ryota ni a su familia con semejante problema. Al marcharme de la casa, la señora Saito estaba claramente de mal humor. Saki, te criamos durante años y gastamos cientos de millones en ti, y no hemos recibido ni un céntimo a cambio. Pero la yo de ahora escuchaba esas palabras con una mentalidad completamente diferente. La familia Saito me había criado como si fuera una joya, hasta que la verdadera heredera regresó. Es cierto que después de eso pasé por momentos difíciles, pero en lo que respecta a mi sustento, nunca me faltó de nada. Y luego estaba Sumire, la misma que antes solo me había mostrado hostilidad y que ahora por alguna razón que desconocía, había cambiado de actitud. Pensándolo bien, la vez anterior cuando me obligaron a dejar el instituto y me enviaron de vuelta con mis padres biológicos, fue también por su intervención. Pero ahora también fue ella quien abogó por mí. Me liberó de mi última carga emocional. Fue ella quien convenció a la señora Saito de no airear mi vergonzoso pasado al mundo. La Saki que soy ahora es una Saki libre como el viento. Una Saki que ya no está atada a nadie ni a nada. Y solo con eso, cuando Ryota me llevó a conocer a sus padres, para ser sincera, estaba increíblemente nerviosa. La señora Shima, la madre de Ryota, se había convertido al budismo hacía varios años, aunque no sabía muy bien por qué. Desde entonces, lloviera o tronara, iba al templo cada año sin falta para ofrecer el primer incienso. No te pongas nerviosa. Mi madre lleva años siendo budista y es una persona muy tranquila. Y mi padre nunca le lleva la contraria, me decía Ryota con amabilidad durante todo el camino al notar mi tensión. Sin embargo, a medida que nos acercábamos a la casa, mi ansiedad no hacía más que crecer. Ryota, mejor lo dejamos para otro día, ¿vale? Tengo miedo. Le agarré la manga y me detuve en seco, incapaz de dar un paso más. Saki. Ryota negó con la cabeza y una sonrisa de resignación. Mi madre ya ha salido a recibirnos. Al mirar, vi que la señora Shima ya estaba bajando las escaleras y venía hacia nosotros. Me resigné y empecé a caminar detrás de Ryota. Mamá, te presento a Saki. Señora, es un placer conocerla. Mi nombre es Saki. Me apresuré a saludarla con toda la formalidad que pude y le ofrecí el regalo que había preparado. La señora Shima lo aceptó con una sonrisa, pero su mirada no se apartó de mí en ningún momento. Incluso después de entrar en el salón, siguió observándome fijamente, hasta el punto de que quiso llevarme con ella al estudio del segundo piso. Me asusté un poco e instintivamente miré a Ryota en busca de ayuda. Entonces, la señora Shima me tomó de la mano y me dijo con dulzura: «No tengas miedo, Saki. Hablemos un ratito arriba las dos a solas». Luego se giró y le sonrió a Ryota en tono de broma. «No te pongas tan nervioso. Mamá no se va a comer a tu futura esposa». Me sonrojé al instante. «Señora». La señora Shima parecía estar de muy buen humor y no soltaba mi mano. «Cariño, mira, Saki es tal y como te dije, ¿verdad? Es una chica realmente guapa y adorable». El padre de Ryota era un caballero muy refinado y apacible. Asintió varias veces a las palabras de su esposa y dijo: «De verdad es preciosa y adorable. Se nota a la legua que es una buena chica». Yo no entendía muy bien la situación y no sabía cómo reaccionar. Entonces la señora Shima, sin soltar mi mano, entornó ligeramente los ojos. Pareció que Ryota soltaba una risa contenida. Me dio otro beso suave antes de levantar el edredón para meterse en la cama. Pero en el instante en que apartó la tela, su cuerpo entero se quedó rígido. «Saki»,
La tenue luz de la lámpara de noche se difundía por la habitación con un resplandor cálido. Esa luz envolvía todo mi cuerpo, y por debajo del pelo junto a mis orejas asomaba un brillo perlado. Entre las curvas de mi cuerpo, la luz y las sombras se entrelazaban, dibujando un contorno sutil. El blanco y el negro se extendían salpicados por un suave carmesí. Era como cerezas rojas servidas sobre un plato de ágata blanca, una imagen terriblemente seductora. Al principio la vergüenza había hecho que me quedara completamente rígida, pero al ver la expresión de Ryota en ese momento, toda mi tensión se desvaneció. Me incorporé, me lancé a su pecho y rodeé su cuello con mis brazos. Como aquella noche en su dormitorio, me acerqué a su oído y le susurré: «Ryota, ¿qué te parece? ¿Te gusta?» No puedes apartar la mirada. Sentí como todos los músculos de su cuerpo se tensaban. Su temperatura subió en cuestión de segundos. Su piel ardía como si la sangre le estuviera hirviendo. Su nuez se movió bruscamente y una vena en su cuello se marcó de una forma increíblemente sexy. Incliné suavemente la cabeza y recorrí esa vena palpitante con mis labios. Finalmente posé mis labios sobre su nuez y le di un mordisquito. Fue como si un dique se rompiera de repente, desatando una inundación, o como el impacto de un volcán que tras 1000 años dormido entrara en erupción de golpe. Ryota tomó el control en un instante y me empujó sobre la cama. Sus besos eran feroces, profundos, pesados. Apenas podía recibirlos. Sentía que iba a quedar aplastada bajo su cuerpo. Saki. Siguió llamándome una y otra vez, incansable. En el último momento recuperó una repentina ternura, y mientras me besaba, susurró: «Si te duele, puedes morderme». Cerré los ojos y respondí con un leve «sí». Mis uñas rozaron su espalda y dejé una profunda marca de mis dientes en su hombro. Pero aún así dolió. Incapaz de contenerme, rompí a llorar. «Ryota». Lo miré a través de una visión borrosa por las lágrimas con un ligero matiz de arrepentimiento. El hombre que tenía ante mí en ese momento daba un poco de miedo. Inconscientemente seguro que yo